Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar ahora sobre este tema de los bloqueos, un tema que ha estado muy presente en las últimas semanas. Y pues bueno, hoy precisamente se volvieron a bloquear varias carreteras en el interior del país y pues un grupo de manifestantes llegó a la altura de la calle Martín a bloquear la calle Martín. Y pues bueno, las demandas siguen siendo las mismas, que renuncie el presidente Alejandro Yamatei y la jefa del MP, María Consuelo Porras. Bueno, ya anteayer habían dicho vendedores de la terminal que no iban a permitir que siguieran ocurriendo estos bloqueos y que los iban a desalojar. Hoy precisamente un grupo salió en horas de la mañana a intentar desalojar a los manifestantes y pues bueno, la Policía Nacional Civil formó una valla. Afortunadamente se evitaron enfrentamientos, pero digamos, vimos hoy materializarse las dos posturas. Siguen habiendo los bloqueos, pero vimos a personas que llegaron para intentar desalojarlos. Vamos a hablar de este tema con José Santiago Molina. Él es analista político, y Jorge Ceballos, también analista político, para tratar de entender pues este tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. El licenciado Ceballos, realmente el tema de la lucha de calle en este momento está empezando a ser desordenada, desarticulada y se empiezan a reportar ya confrontaciones. Además de la hoy reportada, también la Policía Nacional Civil reportó por lo menos 6 efectivos policiales que resultaron agredidos en un intento por romper un bloqueo y permitir el paso de vehículos de emergencia. ¿Cuál es el punto en el cual la sociedad y el Estado deben sentarse seriamente a dialogar para evitar seguir con las acciones, de hecho, que ponen en tensión múltiples intereses en la sociedad? Gracias, Cristian, Mario. Buenas noches. Bueno, es que el problema acá es que todo se está volviendo mediático, todo se está volviendo de una manera de discursos pros, contras de cualquiera de los bandos y realmente eso se suma al cansancio que viene trayendo la sociedad de una pandemia que sigue quitando vidas, que sigue quitando oportunidades y viendo a un gobierno que no da muestras de una ejecución eficiente y mucho menos transparente. Entonces, hablar de diálogo, pues podemos seguir hablando de diálogo como lo hemos venido haciendo durante muchos años. Lo único que va a quitar realmente la tensión es que el gobierno empiece a dar muestras de acciones claras y concretas en temas específicos. Cuando usted ve que los números de contagios siguen elevándose, cuando usted ve que los números de muerte siguen elevándose y muchos médicos salen y no tienen recursos, no tienen ese apoyo y los hospitales están en condiciones pues malísimas, pues obviamente sigue generando mayor descontento y entonces cualquier grupo de un lado o de otro, y aquí no voy a decir ideologías porque vuelvo a insistir, ese tema de ideologías ya está muy desgastado, sino de intereses, pues se va a aprovechar. Entonces la gente lo que necesita es ver un alivio. ¿Y cómo puede ser eso? En estos momentos solo el gobierno puede mostrar ese alivio con cosas claras, concretas y transparentes. Ahora bien, señor José Santiago, digamos, todo este tema pues ha ido marcando la atención en las últimas semanas. Son entendibles las posturas de quienes, digamos, rechazan los bloqueos, son entendibles las posturas de los sectores económicos, ciudadanía que no comulga con los bloqueos. Y digamos, por otro lado, hay personas que insisten, incluso el día de mañana ya están anunciadas desde las 6 de la mañana varios puntos en el occidente que van a estar bloqueados. ¿Cómo dirimimos esto? ¿Cómo digamos, poder encontrar un punto alterno de las dos posturas que creen estar en lo correcto? Buenas noches nuevamente, muchas gracias. Yo creo que hay que empezar por
por nombrar las cosas como son. Los bloqueos son unas acciones que rayan en la ilegalidad y al ser una acción ilegal, pues deberían de haber denuncias y deberían de haber procesos. Pero desafortunadamente eso no se da y ahí es la primera muestra clara de impunidad que hay en este país. Y cuando uno empieza a revisar los mismos que llaman al bloqueo y empiezan a decir que hay 200,000 personas que van a bloquear 38 puntos en el país, pero en la realidad pues han de ser 2,000, 3,000, pues empieza uno a pensar que hay una causa política atrás de eso. Con eso no quiero decir yo que no haya problemas sociales o temas desatendidos. Solo hablo desde el lado de la acción de lo que es un bloqueo. Porque es ilegal porque no permite que los ciudadanos se circulen con libertad. Y la libre locomoción es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Por el otro lado, cuando uno se pone a revisar a quienes nos molestan los bloqueos, pues yo les diría que es la inmensa mayoría de los ciudadanos los que nos molestan los bloqueos porque nos limitan nuevamente la libre circulación. Y en esto no solo es el tema económico. Aquí hay pruebas de que no dejan pasar ambulancias y se mueren personas. Entonces yo creo que este no es un tema de que hay que volver una discusión política, sino que hay que volverlo una discusión de razones de fondo. Y como bien decía el señor Ceballos, hay intereses. Y en los intereses es donde hay que revisar por qué es que bloquean ciertos grupos que claramente tienen intereses. Y no lo tengo que decir yo, lo dicen ellos mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tema de ley y orden, al final de cuentas. Y que hay que dejar a la población movilizarse con libertad. Los ciudadanos que tengan protesta social, que es muy respetable, que hay razones del por qué, X, Y, Z circunstancias, podemos abordarlo, pues hay formas de hacerlo, sin limitar pues, la movilización de los demás. Y lo que está pasando ya es de que esto de la terminal que decían en la introducción, pues ya es una manifestación de ciudadanos rechazando esto. Y por ahí va a pasar algo así en algunos en la carretera y algunos traileros que quieren pasar para llevar su producto o algún enfermo. Entonces hay que tener mucho cuidado. En esa posición que ha planteado el licenciado Molina, en donde se instrumentalizan grupos para confrontarse y enfrentarse, ya lo hemos vivido durante 36 años en el conflicto armado interno. El problema de esto, licenciado Ceballos, es que empiezan a emerger una serie de agendas e intereses válidos, completamente válidos, de temas totalmente desatendidos por la institucionalidad del Estado. Usted hablaba uno en particular, el tema de la pandemia, pero todas estas inconformidades con el actual gobierno empezaron rechazando decisiones en el Ministerio Público y una presunta alianza o presuntos intereses compartidos entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Por otro lado, también pueblos originarios han empezado a hablar de la necesidad de desconocer al Estado inclusive y emigrar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y vemos hoy que quienes confrontan a los que estaban en el bloqueo, lo que buscan es que no sean afectados sus negocios particulares en la terminal. Y cuando vemos, es un conjunto de agendas, de intereses, de luchas históricas que no tienen válvulas de escape, que no encuentran formas de resolverse. Usted decía, no más diálogo, pero entonces, ¿cuál es en una democracia la forma de darle salida y encontrarle solución a estos problemas que para algunos sectores, principalmente los más excluidos por décadas de la toma de decisiones públicas, pues no encuentran otra forma más que salir a manifestar en estas medidas? Quiero aclarar que no es que no esté de acuerdo en el diálogo, sí tiene que existir el diálogo. El punto es que en este momento las acciones son las que van a hacer
que de una u otra manera se libere un poco esa presión que decís. Una cosa que yo discrepo con el licenciado Molina es que esto no es un asunto político. Lamentablemente sí es un asunto político, porque como seres humanos vivimos de la política, que tiene otros fondos que podrán ser algunos intereses económicos, algunos intereses de poder y demás, esa parte, pero al final todos jugamos en la política y se tiene que resolver dentro del marco político, aparte y paralelamente que estoy de acuerdo en utilizar el tema de la aplicación de la ley. El problema aquí es que cuando estamos viendo la respuesta de un gobierno, y no digo del Estado, porque al final el Estado encierra mucho, sino que de un gobierno que para algunas cosas sí quiere aplicar la ley, para otras no, entonces es donde empieza también a haber ciertas situaciones de conflicto entre todos los grupos. Por otro lado, no podemos decir de un lado que se debe aplicar la ley a unos grupos y aplaudiendo de una u otra manera acciones de grupos que quieren utilizar la fuerza cuando ellos no son los que le corresponde. Entonces se vuelve más grande el asunto. Lo que tenemos que hacer y ser honestos y claros, y voy ahí, me voy en la línea de lo que le decía el licenciado Molina, hay que poner las cosas claras y con nombre. Hay una deficiencia de no esta administración, de todas las administraciones que hemos venido, en querer menospreciar o en cierto modo ocultar los problemas de fondo, porque pues obviamente eso tiene un desgaste político electoral para quien esté fungiendo en ese momento, y entonces se va creciendo las necesidades de los ciudadanos y sale cualquiera que tenga un bonito discurso, que tenga una bonita retórica, a convencer que lo que él dice es lo correcto, y salen grupos o a manifestar o a hacer presión por el otro lado. Entonces, el gran problema que tenemos es que los liderazgos sociales y políticos del país no están entendiendo que no se están acabando solo el momento de crisis, sino que están dejando oportunidades de desarrollo al país en esa confrontación. Entonces, debe haber madurez de todos, pero empezando de aquellos que pueden en este momento ejercer cierta cuota de poder, tanto en el gobierno como en los otros sectores. Ahora bien, señor Santiago, digamos, en todo este tema, incluso ya hay manifestaciones anunciadas para el día de mañana y para el día sábado. ¿Cómo cree usted que va a, o cómo, digamos, dirimir el tema en las semanas por venir? Porque, digamos, tuvimos quizá una pausa por esta semana del tema del estado de calamidad, la discusión en el Congreso, pero pareciera que nuevamente se retoma este tema de las manifestaciones y los bloqueos. Entonces, ¿a qué punto pudiésemos llegar o cómo tratar de bajar las aguas que han estado tan candentes en el país? Mire, yo creo que primero que todo hay que ponerle mucha claridad a quiénes son los que bloquean. Yo le podría contar que hace 2 semanas estaba yo aquí donde estoy, en el Petén, donde vengo por trabajo, y había unos bloqueos en el municipio de Sayaché, liderados por personas comunitarias, aprovechando un llamado nacional del grupo Codeca con el tema de la renuncia del presidente y de la fiscal general, y ellos usaban el mismo discurso. Y era un evento totalmente separado, pero pues aprovecharon esos días y tomaron sus acciones por beneficio propio. Y lo que lograron fue, al final de cuentas, paralizar 2 días la movilidad en una aldea que se llama Las Pozas. Entonces, por eso hay que ubicar bien quién es quién y el por qué lo hace. El tema de Codeca, ellos han sido muy claros. Ellos, desde que formaron su partido político, empezó a generar dudas en el Tribunal Supremo Electoral de cómo fue que lo lograron. Y no solo ellos, otros partidos en su momento y otras cosas que pasaron. Pero lo que sí es cierto es de que
son grupos que admiten robar energía y que de ahí se agencian de fondos, porque los bloqueos no son gratis. Alguien tiene que pagar esas movilizaciones y alguien tiene que pagar por esos eventos. Entonces, si hay un movimiento, sí, con pretensiones políticas, no con protesta social en ese caso. Y también hay movimientos que llegan a bloqueos que sí son con protesta social. Ahora, yo sí coincido con el señor Ceballos en que a través del tiempo la eficiencia, la eficacia y la transparencia no han sido de lo mejor para que le lleguen los beneficios a la población más necesitada. Pero eso no se resuelve con bloqueos. Eso se resuelve con elegir a los mejores y se resuelve con el control ciudadano a través de la denuncia mediática y denuncia legal. Pero sí, yo creo que hay que poner todos de nuestra parte, pero llega un punto donde los que nos toca todos los días salir a trabajar, pues lo que necesitamos es tener el espacio para poder trabajar. Hoy se vio la terminal. Yo me preguntaría qué pasa en la central de mayoreo en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, donde llega producto perecedero todos los días y durante 2 días que bloquean no llega. ¿Qué pasa con esos pequeños productores que necesitan vender su producto? Y así, por todo el país, los productos de exportación, los barcos cobrando moras, etcétera. Es bien complejo, no gana nadie. Y tiene costo. Y el costo primero que se puede ubicar es quién financia esos bloqueos. Y después pues, son cálculos, pero lo que más a mí me parte el corazón es cuando hay muertos, y en el caso de la ambulancia, de que siempre pasa por todos lados, yo no entiendo por qué es esa frialdad de no dejar pasar cuando hay personas que verdaderamente es un tema de vida, no es un tema económico. Ahora, licenciado Ceballos, entramos precisamente a los impactos que esto tiene. Por décadas, una de las principales variables que posicionan a Guatemala como un destino no atractivo a las inversiones extranjeras es precisamente la inestabilidad política y la incapacidad de esta sociedad de resolver los problemas políticos por vías políticas. En ese sentido, la mayoría de calificadoras de riesgos y organismos financieros internacionales ponen como variable de riesgo la estabilidad política. Hablemos de ese costo que, aunque internamente se preocupan más de los impactos en el cortísimo plazo en la economía, eso ha mantenido a Guatemala como uno de los más bajos países de atracción de inversión extranjera directa, inclusive por debajo, muy por debajo de Nicaragua y por debajo inclusive de Honduras. De esto se habla poco. Básicamente es algo que siempre hemos discutido, sea en este espacio o lo que usted discute en la vida diaria, que la cultura de favores que tiene Guatemala y esa cultura de poca transparencia y del amiguismo y del compadrazgo, pues es el que nos lleva a lo que hoy estamos. El licenciado Molina planteaba el tema de Codeca. Al final, Codeca solo es un punto, pero también está el Ministerio de Salud, está el Sindicato de Salud, el Sindicato de Educación. El problema es que ningún gobierno y ningún sector también ha querido ponerle nombre y apellido a las cosas y abordarlas de raíz, porque entonces se acaban esos fantasmas de donde se pueden utilizar a veces para lograr ciertos objetivos políticos. ¿Por qué? Porque tanto este gobierno ha empezado un diálogo con los maestros para el nuevo pacto colectivo, pero también lo hizo el gobierno anterior y también lo hizo el gobierno anterior. El problema, por ejemplo, de Codeca, sí, ellos están haciendo actos regidos con la ley y tienen el robo o lo que sea, pero al final, ¿dónde está la discusión? ¿Por qué sale eso? Si una persona que tiene una casa humilde de adobe, que tiene sus conectores para el celular, porque eso nunca hace falta, su televisión, y le llega un recibo de 500 quetzales de luz, usted dice, pues es que también hay un problema ahí. O sea, aquí el problema es que todos queremos jalar agua para nuestro pozo y lamentablemente lo que seguimos teniendo es que el país siga retrocediendo. Tenemos que entender
que bajo ese discurso de que derecha, izquierda, que ricos, pobres, que esto no se va a lograr nada, pero tampoco se va a lograr ocultando que hay grandes deficiencias y problemas estructurales que nos llevan a tener pocas carreteras hechas que costaron un montón de dinero y se están cayendo hoy, o peor aún, un sistema de justicia que sabe que si usted tiene a alguien conocido, va a salir tranquilamente, pero si usted no tiene, pues puede ser que inclusive salga muerto de si va a prisión. El problema, insisto, es que como sociedad no estamos viendo que la responsabilidad no solo es de los políticos, sino también de nosotros. Ahí, como planteaba la licenciada Molina, es responsabilidad de fiscalizar, pero fiscalizo cuando no es mi hermano, no es mi primo, no es mi amigo el que está en el puesto público o el que está en el sector privado dando mordida o dando coimas. Esa cultura es la que nos tiene como nos tiene. Entonces, mientras no ataquemos esas causas, vamos a seguir teniendo, pues, lo que hoy vivimos, sea el gobierno que sea, por mucho que se quiera plantear el cambio, porque también ahí puede surgir alguien con un pueblo cansado que ofrezca cosas que no va a poder cumplir y nos convirtamos en lo que siempre dicen que nos vamos a convertir, pero la pregunta sería, ¿no ya estamos poquito ahí? ¿Cómo es que usted tenga que hacer cola por 8 horas para sacar un pasaporte? O sea... Y en ese sentido va mi pregunta, señor Molina. Digamos, hay quienes dicen que Guatemala va camino a convertirse en la versión 2.0 de Nicaragua, en donde la señora Murillo y su esposo Daniel deciden todo, desde quién va en la boleta electoral, qué ONGs operan y qué no, qué medios de comunicación pueden decir y qué no pueden decir, manifestante que se revela a la cárcel. O sea, hay quienes dicen Guatemala va en ese camino, solo que quizá no tan izquierdoso, sino que más derechoso. ¿Usted qué opina de esas tesis? Fíjese que yo no lo veo en ese camino porque afortunadamente tengo 29 años de ir a Nicaragua con mucha frecuencia por trabajo y la historia es muy diferente. La historia de Nicaragua pasa por el año 79 hasta el 90, donde los sandinistas declarados comunistas gobiernan y acaban el país, y económicamente, socialmente, etcétera. Y llega la oportunidad donde doña Violeta Barrios de Chamorro llega a gobernar y tienen el Ejecutivo y el Legislativo, ese partido uno y después los liberales. Los sandinistas siempre ocuparon el espacio del organismo judicial y después fueron tomando el Tribunal Supremo Electoral y después llegaron a ganar el Ejecutivo y por último el Legislativo, y ellos tienen control absoluto de los organismos de Estado y de los órganos de control. Sin embargo, desde el lado del mercado, pues dejan que el mercado funcione, que la banca funcione, el libre ingreso de mercadería y de todo lo demás. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con ese poder absoluto, y menos de que en una democracia donde van cambiando las leyes a su antojo sean las que rijan. Yo no veo a Guatemala para nada acerca de eso. Yo lo que veo en Guatemala es que en el conflicto armado interno quedaron unos temas pendientes y después fueron dándose oportunidades para lucrar personas que no lograron cerrar esos temas pendientes, pero es un tema largo. Lo importante aquí es de que tenemos que aprender a que si no trabajamos todos los días, si no estudiamos todos los días, no vamos a salir adelante. Y yo soy un creyente que los gobiernos tienen que ser pequeños y que tienen por lo mismo la eficiencia y la eficacia, y esos sindicatos que mencionaba el señor Ceballos, que a todas luces son costosos e ineficientes, inoperantes, y que es pura causa política para vivir mejor los que lo lideran. Pero al final de cuentas no llegan los beneficios a todas las personas que dependen de ese tipo de servicio. La infraestructura es lo mismo, está claro todo el tema de corrupción, eso es luz pública. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en los puntos que nos ponemos poner de acuerdo. Y yo creo que el tema de Guatemala pasa por una necesidad grande de brindar certeza jurídica a las inversiones para que cada día hay más inversión
más empleo y más oportunidad. Licenciado Eso Ceballos. sin duda alguna hay que trabajar. Licenciado Ceballos, nos quedamos sin tiempo. Una idea final para que de manera efectiva en el corto plazo se pueda descompresionar la tensión que hora a hora se incrementa en el país. Lo primero, y yo insisto que debe ser un trabajo paralelo. Por un lado, el gobierno tiene que aceptar que hay deficiencias y que hay errores grandes, especialmente en la administración de la pandemia. Y por lo menos en el tema de la pandemia debería de empezar a mejorar sus acciones y a tener una mejor comunicación. Pero por el otro lado, también tanto el sector privado como los sectores sociales, académicos y demás, deben reconocer que esta pugna y este jale y encoge que se está dando en este momento no lleva nada positivo. Y que lo que tenemos que poner es, otra vez, nombre y apellido a las cosas. ¿Hay corrupción? Hay corrupción. Es en lo público y en lo privado. ¿Cómo se va a castigar eso? ¿Cómo se van a mejorar los canales para que sean más transparentes? Y sobre todo, ¿cómo se va a invertir en cosas estratégicas como carreteras, salud, educación y seguridad para que existan esas oportunidades? Pero tiene que haber voluntad y tienen que bajarse los egos, algo que yo en este momento no veo que haya en ninguna parte. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado esta noche hablando acerca de este tema de coyuntura. Feliz noche, gracias. Buenas noches, Muchas gracias. gracias. Bueno, Cristian, nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero sí, creo yo que es indispensable poder, bueno, esto lo vengo escuchando yo desde hace unos 24 tantos años, poder sentarnos, ¿no? Porque al final no gana nadie nada con estar somatando la mesa y estar haciendo un berrinche y creer que lo que en una mesa de negociación hay que ceder. Y aquí nos hace falta, pues ceder, todo ceder, ¿verdad? Pero para eso, Mario, se necesita madurez y esta sociedad no termina de madurar. Bueno, con eso nos quedamos. Feliz noche, gracias.